Vamos a pasar la prédica. Va a ser rapidísima, puro texto bíblico. Y es interesante, he estado leyendo lo que son los evangelios, pero de forma un poco diferente, haciéndole caso más a lo que hace Jesús, a lo que predica Jesús. Y he aprendido muchas cosas, que aún hasta Él era misericordioso inclusive con los mismos demonios. Uno los tiene como seres malos, perversos, y sí lo son, no es mentira. Pero también inclusive en eso, para esos entes, Jesús tiene misericordia. Tal vez no como la que tiene para nosotros, pero hay un grado de misericordia. Y en base a eso es increíble las respuestas y las actitudes de los demonios que tienen ante Jesús. No estoy diciendo o voy a decir, y no se malentienda, que a lo mejor sea bueno o digno de imitar ciertas actitudes de ellos, ¿sí? Pero vámonos directo a la prédica. Seguidor de Jesús, no de los demonios. Vamos a leer Marcos 1, es nuestra cita. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Básicamente estaban en el templo. Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga cada domingo. Y por costumbre en una sinagoga, cuando va un rabino respetado, se le cede la palabra, ¿sí? Y ya le dice: ¿tiene alguna palabra para la iglesia o para la sinagoga? Él decía sí. Y ya se le daba un tiempo, y ya pedía el rollo de X libro, y en base a eso pues ya iniciaba la predicación. Así era de la costumbre judía todavía, ¿sale? Entonces aquí Jesús entra y enseña con una autoridad distinta, con una autoridad diferente. Y resulta que mientras estaba enseñando, no sabemos qué enseñaba, no nos dice qué enseñaba, pero sabemos que enseñaba, a tal punto que la enseñanza despertó a un endemoniado, a tal punto que la enseñanza le revolvió la cabeza a una persona que tenía un espíritu inmundo, ¿sí? Y ya vimos, el demonio conoce quién es Jesús. Sé quién eres, ¿has venido a atormentarnos? Y Jesús luego así le dice: cállese y salga de él. Fíjate qué interesante, qué bueno es Jesús. Inclusive a los mismos espíritus no les da chance de predicar el evangelio, porque ¿quién va a saber más de la presencia o de la esencia del Hijo de Dios? Un demonio o un cristiano normal, común y corriente. Fíjate, un demonio sabe exactamente quién es Jesús, qué hace Jesús, por qué vino Jesús, porque el demonio les pregunta. Versículo 24: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Por qué? Porque sabían que los demonios tienen un fin. Ya están destinados a ser destruidos. Y preguntaron: ¿ya has venido? ¿Ya se acabó el tiempo? Fíjate, estaban preocupadísimos. Y Jesús les dice: no, todavía no es el fin, pero cállense, ¿sí?
sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. Entonces, estaban en Capernaum, estaban a la parte norte del mar de Galilea, aquí. Y esa se le conoce como la sinagoga blanca de Capernaum. Y esa fue construida, según los que saben, en el siglo II antes de Cristo. O sea, en el 200. En el 200 antes de Cristo ya estaba en Capernaum construida esa sinagoga. Y se presume que es la 21ª sinagoga que está en la periferia, que Jesús pues haya estado ahí. Entonces casi el 100% seguro es que Jesús pues haya estado caminando esos pasillos. Obviamente ya está destruida. Y pues esa es como la estructura de una sinagoga. ¿Sale? Bien. Entonces es interesante cómo los judíos les dicen, ¿qué clase de enseñanza es esta? Es una nueva, ¿por qué? Porque aún hasta los demonios se sujetan a la pura palabra. Bien, este es un cuenco del demonio, así se llama, cuenco del demonio o cuenco mágico, y tiene una función. ¿Sí? Los cuencos se enterraban boca abajo y estaban destinados a capturar demonios. El personaje o el monito que ustedes ven ahí es la representación de un demonio. ¿Sí? Y todas las letras que pueden ver hacia alrededor, las manchitas, son conjuros o son invocaciones. ¿Para qué? Pues como un tipo sello, ¿sale? Para que no saliera el demonio y quedara ahí capturado, ¿sale? Eso data básicamente desde el tiempo cuando los judíos estaban en Babilonia hasta 400 años después de Cristo. O sea, un buen tiempo, ¿sale? Entonces, como los exorcistas judíos no sabían otra forma de cómo sacar demonios o tratar demonios, hicieron eso. Dijeron, pues vamos a ver la forma y pues vamos a agarrar un traste, dibujamos el demonio que nos está atormentando, le ponemos el nombre del demonio porque tiene un nombre los demonios y hacemos una clase de conjuros y los enterramos y dependiendo pues ya de la circunstancia, ¿sí? Se ponían debajo del umbral, en los patios, en las esquinas de las casas de los recientemente fallecidos y en los cementerios. ¿Quién recuerdan un incidente donde había una persona en un cementerio? El endemoniado de Gadara. ¿Dónde creen que había cuencos? En los cementerios. ¿Y cuál es la finalidad? Capturar al mismo espíritu. Pero cuando viene Jesús y no necesita traer un cuenco para capturar al demonio, someter al demonio, sino simplemente le dice, calla y sálgase de él, está diciendo, ¿qué clase de enseñanza es esta? Porque aún los demonios se le someten. Fíjate, ¿qué nos está enseñando Jesús? Bien, los demonios solo pueden ser honestos y obedientes a una persona en particular. No es Satanás. Pese a que es su líder, existe otro que saben a quién rendir obediencia, de buena o mala manera, sabiendo perfectamente quién es él. Cada vez que Jesús sacaba un demonio, el demonio decía, yo sé quién eres. ¿Sí? A comparación de nosotros, sabemos quién es él y aún así no tenemos la misma actitud, al menos de obediencia, aún más cuando estamos poseídos por el Espíritu Santo. Pareciera que deseáramos ser exorcizados porque manda a hacer lo que no queremos hacer. ¿Sí? Cuando el Señor nos dice, haga esto, mijo, no, porque yo, es que Señor es bien difícil. Te estoy diciendo si es difícil, te estoy diciendo que lo hagas. Cuando estaba yo en la presidencia hace mucho tiempo, en forma de burla y de chiste, me dijo el secretario, Moy, las órdenes se obedecen o se acatan pues, o no. ¿Ustedes qué dirían? ¿Una orden se acata o no se acata? Pues yo le dije, no se acata. Nomás que se echa a reír. Él esperaba esa respuesta.
Esa misma respuesta, el que es necesario acatar la orden de Dios, es necesario hacer. ¿Por qué? Porque ya trae bendición. Es una orden. No, les decía las prédicas pasadas, no tan solo tenemos que tener a Jesús como nuestro Salvador del infierno, ¿sí? Sino también como nuestro Señor de la vida. Entonces, cuando el Señor nos imparte de su Espíritu Santo, ya estamos sellados, estamos confirmados para pasar de muerte a vida. Eso quiere decir que ya somos esclavos de Dios. Por tal motivo, hay un espíritu dentro de nosotros que nos está dominando. Y muchas veces en ese sentir que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos está moviendo a hacer cambios en nuestra vida, nos comportamos como que si estuviéramos poseídos por un mal espíritu y decimos, Señor, ayúdame. Cuando el Señor ya te dice que lo que tienes que hacer. ¿Sí me estoy dando a entender hasta aquí? ¿O no? Bien. Entonces, ¿qué hacen los demonios cuando están con Jesús o ante Jesús? Vamos a ver un montón de textos. Santiago 2:19. Tú bien dices tener fe, hartísima fe. Mueves los cerros, mueves montañas, sale. Porque crees que hay un solo Dios. Y bien hecho. Pero fíjate, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Usted cuándo ha temblado? ¿Cuándo ha sentido terror por Dios? No me diga. Pero si un demonio sabe quién es Jesús, va a sentir terror y miedo por quién es Él y lo que puede hacer. Y nosotros que conocemos al Señor ni siquiera ni temblamos ni tenemos miedo. Y no digo que debamos de tenerlo, pero es una actitud de obediencia y de sumisión total. ¿Sí? Fíjate lo que hace un demonio. Por eso les decía, no puede mentir este tipo. Cuando Jesús está, lo único que puede hacer es obedecer. No va a hacer otra cosa. Va a reconocer quién está enfrente. Mateo 8:31. Fíjate cómo la legión, 6,000 demonios contra uno solito. Fíjate lo que le están diciendo. ¿Sí recuerdan con el demoniado gadareno? ¿Quién eres? Legión. ¿Por qué? Somos muchos. Pues háganse de él todos. No, Señor. Y le dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, ¿qué? ¿Qué le dicen los demonios? Permítenos. Fíjate, aún el Señor es misericordioso para con los demonios. ¿Qué no va a ser más misericordioso para con nosotros? ¿No hallaremos más gracia delante de sus ojos? Por lo menos es lo que dice Jesús. ¿Valen más ustedes que una parvada de pajarillos? Pero aún con los demonios tiene esa misericordia. Hechos 16:16. Una vez cuando íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Este estaba predicando el evangelio directamente. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres que son siervos del Dios Altísimo y les anuncia del camino de salvación. ¿Estaba diciendo la verdad? Sí, les estaba diciendo la verdad. ¿Hubo mentiras en sus palabras? No. Pero llegó a un punto donde Pablo saca el espíritu. Más adelante, versículo 18 en adelante, pues vemos que los meten a la cárcel, pues porque ya no había ganancia para sus amos. Pero aquí vemos a un demonio anunciando el evangelio. Estos hombres les anuncian. Fíjate qué fácil, qué sencillo. ¿Por qué? Porque los demonios sabían el propósito que Jesús tenía. Hechos 19:15. Pero el espíritu malo, fíjate, respondió y les dijo, a Jesús conozco, sé quién es, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Aquí estaban anunciando el evangelio, estaban sacando demonios, y unos exorcistas profesionales, usando cuenquitos, ¿sí?,
quisieron hacer lo mismo que, como no pudieron sacar los demonios de la forma tradicional, quisieron hacerlo de forma, o de la misma forma que Pedro, Pablo y los demás apóstoles lo hacían. ¿Cómo? Te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ese cuerpo. ¿Y qué hicieron estos exorcistas? Hacían lo mismo. Y pregunta, caray, pues yo a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero tú quién eres, quién vive dentro de ti, con qué autoridad lo haces, básicamente le está diciendo. ¿Por qué? Porque sabían quién era Jesús, y hasta donde sabemos, Jesús estaba dentro del corazón de Pablo, a través del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que vimos en el estudio pasado? Entonces aquí vemos un reconocimiento de autoridad. Marcos 1:24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. ¿Sí? Un demonio sabe exactamente quién es Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús? Según de Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Sí? Y si no está el Espíritu del Señor ahí, básicamente vas a estar, gracias hermana, dominado por otro espíritu. ¿Por qué espíritu? No lo sé, hay un montón de espíritus. Pero donde está el Espíritu de Jesús, ahí hay libertad. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Fíjate dónde está diciendo, de los que están en los cielos, de los que están y en la tierra, ¿y dónde? Debajo de la tierra, Señor. O sea, todo, aunque nosotros no deseemos, no quiéramos, dice, vas a doblar. Nos guste o no, es reconocimiento del señorío. Todo espíritu, todo. ¿Sí? Entonces los demonios saben perfectamente quién es Jesús, primer punto. Segundo punto, los demonios reconocen el señorío de Cristo. Señor, permítenos ir a tal lugar. Vayan. ¿Sí? Yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. ¿Saben lo que les puede hacer Jesús? ¿Saben exactamente por qué había venido Jesús? Y le dice, ¿has venido acaso a destruirnos? ¿Ya llegó? ¿Es el tiempo? Estaban preocupados porque sabían a dónde iban a ir. Saben a dónde van a ir. El asunto es cuando les digan, ya es hora. Ya es el tiempo. Y qué feo se siente. Tiemblan ante su Creador. Reconocen a otros que tengan a Cristo en su vida. Les voy a contar una anécdota así rapidísimo. Cuando estaba yo chiquillo, a ver si no sale mi mamá. Mi mamá fue a una urgencia, fue a una fiesta. Y resulta que tenemos un primo, yo tengo un primo que se dedica a cosas así medias, a la santería y magia y ocultismo y todo eso. Y un día se le mete un demonio a mi primo. Y empezó a hacer y deshacer. Y mamá va y le dice, hija del Dios Altísimo. Fíjate, el espíritu que estaba dentro de mi primo reconoció quién estaba dentro de mi mamá. Y le dice, hija de Dios Altísimo, ¿qué haces aquí? Y mi mamá lo empezó a expulsar y ya salió el demonio. Pero o sea, el mismo demonio, los demonios reconocen quién está dentro tuyo. Por eso dijeron, a Jesús conozco. Sé quién es Jesús. Y a Pablo también. Porque en Pablo mora alguien. Fíjate, Pablo mora alguien. Entonces, cuando está la presencia de Dios en ti, las cosas empiezan a ocurrir de maneras raras y extrañas. Piden clemencia y Jesús resulta que se las otorga. Déjanos ir a ese hato de puercos. Vayan, así les dice. Eso es misericordia.
Saben que delante de Dios no tienen poder. Saben que delante de Jesús no hay autoridad. Y básicamente estas gentes o estos entes no necesitan a Jesús. No lo necesitan para nada. Pero saben a dónde van. No se pueden arrepentir porque ya hay una condenación para ellos. Pero para nosotros, ¿qué hacemos ante Jesús? ¿Qué hacemos cuando Jesús está delante nuestro? Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, es decir, te humilles delante del señorío. Por eso les decía, una cosa es, Jesús es mi Salvador, y otra cosa es que lo tenga como mi Señor. Tengo que tenerlo de ambas formas, no tan solo de una. ¿Sí? Porque de que va a ocurrir, va a ocurrir. ¿Cómo está tu relación con Dios? Marcos 4:12, para que se cumplan las escrituras, cuando ellos vean lo que hago, ¿qué? No aprenderán nada. ¿Qué está diciendo Jesús? No entiendo tus parábolas, Señor. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. No entiendo, Señor, lo que estás diciendo. De lo contrario, se volverán a mí y serán perdonados. ¿Por qué? Porque este versículo está hablando de que muchas veces queremos entender a Jesús de una forma intelectual, de una forma pensante, pero no de una forma espiritual. Y la única forma de entender a Jesús primero es de forma espiritual, porque me imparte de su espíritu. Y cuando me imparte de su espíritu, entiendo la palabra. Por eso dice, de lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Por eso, cuando estaba la endemoniada, estos hombres les anuncian la palabra del camino de salvación. Si la gente hubiera escuchado, ¿hubiera habido arrepentimiento? ¿Hubiera habido una confesión real? Te voy a decir, no hubiera sido válido. ¿Por qué? Porque es como si te doy un mapa y ya sabes lo que tienes que hacer. Y ya no dependes de fe, dependes de la vista, dependes de lo que oyes. ¿Y la fe por qué viene? ¿O la salvación por qué viene? Por la palabra de Dios. No dice por la palabra de Moisés Navagalindo. ¿Se fijan? Por eso yo tengo que depender de Jesús. Algo que no pueden los demonios, yo sí tengo que hacer. Depender de Jesús. Marcos 1:43. Entonces, aquí había un leproso. Fíjate, un leproso. Entonces sanó al leproso y le encargó rigurosamente. Rigurosamente es así como cuando te lo dicen una misma cosa 50 veces. ¿No les ha tocado tú como padre? Vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y otra vez le vuelves a repetir lo mismo 50 veces y resulta que lo hace mal. Pero te dije que lo hicieras. Bueno, algo así está pasando aquí, ¿sí? Jesús le dice, hey, tranquilo. Y lo despidió y luego le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero fíjate qué obediente es este señor. Pero ido él, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho. ¿Qué le dijo Jesús? Ve y publica, ve y anuncia. Cállese, no diga nada. Ve y muéstrate al sacerdote. ¿Cómo fuiste? No sé. ¿Quién te sanó? No sé. ¿Por qué te sanó? No sé. Yo no sé nada. Nomás me dijeron que viniera y me presentara y ya. Jesús me sanó. Y fíjate lo que dice después. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Era una profecía así, ya luego se las comparto. Pero lo que quiero que vean aquí es la obediencia de la gente. El demonio, cuando Jesús le dijo, cállese y salga de él, el demonio salió, no dijo nada. Pero ¿cuántas veces nos dice el Señor, hágalo? Y no lo hacemos. ¿Cuántas veces nos dice el Señor, confía y cree? Y ni confiamos y ni creemos y todo es a medias. ¿Te digan? Por eso no le aprendamos a los demonios. Juan 16:13, ya casi acaba. Pero cuando venga, fíjate,
Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que tomará de lo mío y se lo hará saber. ¿Sí? ¿Te fijas? Si bien es cierto, les decía casi al principio, nosotros estamos poseídos, ¿sí?, por un espíritu. ¿Cuál? El Espíritu Santo, que es el que nos está guiando. O por lo menos también esta misma expresión utiliza Pablo cuando dice: no se embriaguen con vino, sino con el Espíritu Santo. Es decir, pierde tus sentidos y tu conocimiento estando en el Espíritu. O en la condición que quedas todo borracho, que sea esa misma condición cuando estás en el Espíritu. ¿Sí? Es decir, estás poseído. ¿Sí? Cuando estás poseído por el Espíritu de Dios, entonces Él te va a ir guiando, te va a ir mostrando, te va a ir enseñando, te va a ir redarguyendo, te va a ir enseñando un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque estás siendo poseído por Él. Entonces, es necesario con carácter de obligatorio no tener la misma actitud ni acciones que los demonios, sino que necesitamos de Jesús diariamente. Él es nuestra vida. Yo necesito, usted necesita a Jesús diariamente. Necesita renovar su mente diariamente y constantemente. Necesitas comprobar la voluntad de Dios en tu vida diaria y constantemente. Y la única forma en que se va a hacer con el Espíritu Santo. ¿Sí? El demonio sabía exactamente quién. ¿Los demonios saben quién es exactamente Jesús? Sí. ¿Saben la misión que tenía Jesús? Sí. ¿Sabían a dónde se iban a ir después del juicio? Claro que sí. Pero nosotros nos preocupamos por lo que va a venir mañana. O 5 minutos después, ¿qué va a pasar, Señor? No lo sé. ¿Se fijan la diferencia? El demonio sabe exactamente, nosotros a oscuras. Nosotros no podemos dar un paso más de 5 minutos sin: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Me estoy dando a entender? Por eso yo ocupo del Espíritu diariamente para poder saber la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Necesito de su Espíritu para tener libertad y ser guiado. Si yo no tengo el Espíritu en mi vida para que me guíe y me liberte, porque es lo que dice la Escritura, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y no tan solo libertad espiritual, también hay una libertad física. También hay una libertad emocional. Valga la expresión, una libertad financiera. ¿Qué otra libertad te gusta? ¿Sabes por qué? Porque Él te va a ir guiando. Por eso, por ese detallito. Por eso, por favor, esta semana, platica otra vez con tu Padre Celestial. Espíritu Santo, buenos días. O Padre, buenos días. O Jesús, buenos días. ¿Sí? ¿Qué vamos a dónde? Acompáñame a tal lugar. ¿Qué me aconsejas hacer? ¿Sí? Para que desarrolles o empieces a actuar en el reino espiritual. Porque si no te desarrollas en el reino espiritual, siempre vas a estar en el reino mental y emocional. ¿Sí me estoy dando a entender? Los demonios son espirituales, usted no. Usted necesita meterse diariamente con el Espíritu. Necesito de Él para entender lo que Dios desea para mí. Por eso dice, para que oigan y no entiendan, vean y no comprendan, porque si ven y comprenden, pues entonces no hay fe. Si yo veo y comprendo, ¿voy a actuar con fe? No, voy a actuar con raciocinio. Y dentro de la Escritura es al revés. Primero creo en fe y después viene el raciocinio. Porque si viene el raciocinio primero y después la fe, va a ser complicado porque yo me voy a estar manteniendo en el reino emocional. Y Dios quiere que sea emocional
Y usa mi inteligencia, sí, eso sí, claro que sí. Pero primero viene la fe y después viene la inteligencia. Entonces necesito de Jesús para entenderlo. Y lo que a lo mejor no nos gusta mucho, pero los que sí los demonios lo tienen, necesito aceptar su señorío. ¿Sí? Necesito aceptar quién es Jesús para mí. Y entendiendo lo que hace el Señor, que es bueno, misericordioso y maravilloso, entonces yo voy a saber que me conviene estar bajo el señorío de Jesús. ¿Por qué creen que cuando los demonios expresan y le rogaron diciendo, déjanos ir allá? O sea, esa palabrita rogar en el griego es una palabra de desesperación. ¿Sí? Que están buscando algo desesperadamente y que esperan una respuesta probatoria. Y nosotros no tenemos ese caso, nosotros tenemos las puertas de los cielos abiertas. Por eso es lo que dice a Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar un oportuno socorro, su misericordia. ¿Sí? ¿Dios es bueno? Sí. Pero necesitamos realizar todos estos puntitos. Y no ser como los demonios, no aprender de ellos. Yo necesito aprender de Jesús. Necesito ser, valga la expresión, ser poseído por el Espíritu Santo.